Libro de Romanos capítulo 3 versículo 1. Hay una pregunta, inicia con esta pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué ventaja? Vamos a ponernos en lugar de los judíos de ese entonces. Vamos a imaginar que nosotros somos los judíos. Imaginemos por un rato que Pablo nos esté diciendo todo esto, que Pablo esté diciéndoles, a pesar de ser judíos, ustedes tienen que confiar en Jesucristo. Y ahora aquí hay una pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué? ¿Qué ventaja tengo por ser judío? Si tengo que nuevamente ahora renovar mi mente y confiar ahora en Dios, en Jesucristo, ya no simplemente en Dios. Porque si damos lectura al libro de Romanos capítulo 1, habla simplemente de Dios, no se pone a Jesucristo. En el capítulo 2 ya entra el Evangelio. Pablo les presenta el Evangelio y les dice, aquí está en quien tienen que confiar. En el capítulo 2 de Romanos se habla Jesucristo, 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 Jesucristo. En el capítulo 1 dice Dios, 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 Dios. Pero ahora aquí, en el capítulo 3 entra y dice, ¿qué pues? ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene el ser judío? ¿Qué ventaja? Si teníamos la confianza plena en Dios, si Dios había hecho un pacto con nosotros y ahora nos muestras otro pacto aparte de este, ¿se imaginan? Pues les decía, hermanos, ¿qué pasaría si les trajera otra nueva palabra a ustedes? Les dijera, hermanos, hermanas, estamos mal, estamos equivocados en esto. Y ahora tenemos que renovar nuevamente nuestra mente. Tenemos que actualizarnos, como quien dice, ¿no? ¿Qué pasaría por sus mentes? Muchos estarían en contra. Muchos se cesarían. Lo que Dios quiere de un cristiano es que constantemente estés actualizando tu mente, pero no en base a otros libros, sino en base a la misma palabra de Dios. Hermanos, hermanas, los judíos tenían tres cosas en las cuales se apoyaban para poder decir, nosotros somos salvos, nosotros vamos a llegar a la presencia del Señor. Nosotros vamos a dejar este mundo de crueldad, de frialdad. Vamos a dejar estos dolores, esas tristezas, estas angustias. Lo vamos a dejar. Tenían puesto tres cosas. Tenían seguridad en tres cosas. Primeramente, la ley. A ellos les ha sido entregada la ley, la palabra. Segundo, habían sido circuncidados. En el libro de Génesis capítulo 15, ahí se muestra a Abraham y la circuncisión. Ellos eran hijos de Abraham y tenían por ende una entrada al reino de Dios. 15:1. 15, perdón. 15, todo el capítulo 15. Todo el capítulo 15. Habla acerca de la promesa de Abraham. Pero miren, bajo estas tres promesas que los judíos tenían, ahora Pablo estaba insertando algo nuevo. Les decía, no basta con todo esto. Ustedes tienen, si quieren salir de la pobreza, si quieren salir de los momentos difíciles, si quieren en sí, les estaba mostrando la entrada al reino de Dios. Si ustedes quieren entrar a ese lugar, Jesucristo ahora tiene que vivir dentro de ustedes. Jesucristo tiene que estar ahí, principalmente Él. Y hay muchas personas que actualmente no tienen a Jesucristo en su vida. No tienen. La anterior semana estábamos hablando aquí con nuestro hermano Joel y Benjamín y me fui con una pregunta en mi cabeza, con una duda. Dentro de la iglesia habrá hermanos y hermanas que tengan la seguridad en sus mentes de entrar al reino de Dios, pero que se queden aquí en la tierra. La Biblia responde a esa pregunta y dice de esta manera, muchos me dirán, en tu nombre, Señor, hemos sacado a los demonios, hemos predicado el Evangelio, hemos hecho estas cosas, Señor, en tu nombre.
Pero Dios les dice, apartaos de mí, no les conozco, no los conocí. ¿Por qué? Porque así como los judíos, todavía Cristo aquí no está viviendo. Todavía Dios aquí adentro no está viviendo. Y yo les decía, hermanos y hermanas, hay una manera muy fácil de conocer si alguien vive esa vida cristiana, si alguien vive en salvación, si alguien está caminando esa vida de santificación, es fácil de conocer. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Por las cosas que hacen. Cómo él camina, cómo se comporta, cómo vive en su casa, cómo vive con su padre, con su madre, cómo vive con sus hijos. Por ahí los conoces. Y un pastor decía de esta manera, aquí dentro de la iglesia, muchos son lobos, pero vestidos de corderitos. Venimos, pero todavía no hemos sido transformados. Y es cierto, porque yo era uno de ellos. Yo era un lobo. No tenía a Dios en mi vida, pero cuando venía aquí a la iglesia, porque mi padre y mi mamá me decían, tenemos que ir. Una parte de mí no quería, pero otra por no desobedecerles venía aquí a la iglesia. Escuchaba la palabra de Dios hasta mediodía y me iba. O a veces hasta las 4. Y los pastores pensaban que yo era pues bien consagrado al Señor. Pero no era. ¿Por qué? Los hermanos, las hermanas decían, él es el hijo del pastor. Su mamá es aquí, su papá es esto. Miren, de igual manera, yo me ponía en mi mente y decía, ya tendré mi salvación, ya tendré quizás una entrada al cielo. Como estos judíos, ¿no? Que pensaban que ya teniendo las promesas de Abraham, tenían entrada directa al cielo. ¿Por qué? Porque el tener la ley, el conocimiento de la ley, para ellos ya era una entrada directa al reino de Dios. Aparte de ellos, la circuncisión era como un apoyo. Ellos eran hijos de Abraham y se apoyaban en eso. Yo me apoyaba en mi padre y decía, pues soy hijo de un pastor, entonces tengo entrada al reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice que aquel que cree, su casa como es, salva también. Su casa. ¿Lo ve? ¿Se acuerdan de ese texto? A ver, repítanlo, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces yo me apoyaba en ese texto y decía, Señor, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque mi papá es, mira, él te ha conocido, entonces yo a través de él soy salvo. Y ahí tenía pasajes. Miren, pero los judíos se apoyaban en eso, decían, somos hijos de Abraham. De igual manera yo decía, pues soy hijo de tal pastor, tengo entrada. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, serás tú salvo, tú y tu casa. Mi papá ha creído en ti, Señor, por ende, yo soy la casa, yo soy el hogar, entonces también soy salvo. Pero miren, no es así. La palabra de Dios no es así. Hay otro texto que dice de esta manera. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre lleva el pecado del Hijo. La justicia del justo, dice, será sobre quién? Sobre cada uno, ¿lo ven? Miren, hermanos, ese texto totalmente a mí ya me quitó, así está. Mi padre se va a ir y yo me quedo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago en este lugar? Si él se va. Pero aquí la palabra de Dios dice, si mi padre ha creído en ti, yo formo parte de su hogar, yo formo parte de su casa, entonces tengo que ser salvo. No. Quizás muchos de nosotros pensamos de esa manera, pero no es así. El que Dios nos haya dado la oportunidad de poder conocer la palabra, de poder estudiar, de poder leerlo, simplemente es el reflejo. Miren, la palabra de Dios es usada. Ellos se apoyaban en la ley, se apoyaban en el conocimiento de la ley. Pero nosotros, esta ley para nosotros, ¿qué es?
Un espejo para nosotros, para el cristiano, es un espejo. En nuestra vida espiritual, esto es un espejo y nos muestra los errores que tenemos. La palabra de Dios te dice, has robado. La palabra de Dios te dice, has mentido. La palabra de Dios te dice, estás en enemistad con aquel hermano, con aquella hermana. Nos muestra. Una vez que hemos sido limpios, hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo, nosotros llevamos una ropa blanca en nuestra vida espiritual. Estamos limpios espiritualmente, limpios. Y salimos de nuestros hogares limpios. Pero cuando llegamos, muchas veces llegamos sucios. Y la palabra de Dios nos empieza a limpiar. Nos limpiamos nuevamente en la palabra de Dios. Vamos a los pies del Señor y le decimos, Señor, estas cosas he hecho, Señor, estas cosas he cometido. Y te va a perdonar, te va limpiando, ¿no ve? Porque no hay hombre que te pueda limpiar interiormente. Ningún pastor te puede limpiar interiormente. Pero sí el Señor te puede limpiar. Nuevamente lavar. Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Nos acercamos a Él y Él nos limpia, nos lava, nos perdona. Nuevamente estamos limpios, nuevamente estamos limpios. Su gracia es tan grande, su amor es tan grande, que Él no se cansa de limpiarnos. Pero así como no se cansa de limpiarnos, hermanos, hermanas, también el pecado de nosotros, nuestra naturaleza, este viejo hombre que hay en nosotros, constantemente, pues, tampoco se cansa de ensuciarla. Tampoco se cansa de ensuciarla. Pablo decía de esta manera, miserable de mí. Me hace pensar esa palabra, miserable. Yo creo que Pablo está ahí en el cielo. Yo creo que Pablo está en la presencia del Señor. Pero él decía miserable. Cuando él escribió, nosotros leemos las cartas paulinas, nosotros creemos en todo lo que Pablo dice, porque es inspiración de Dios. Pero Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago las cosas, el espíritu me lleva hacia el Señor, pero la carne me lleva hacia el pecado. Son dos cosas diferentes. Este mundo, este mundo era perfecto. Este mundo era bueno en un inicio. Nosotros no teníamos que sufrir, no teníamos que estar en nuestra mente, no tenía que haber la preocupación de qué vamos a comer, qué vamos a cocinar, qué voy a hacer el día de hoy. Tantas cosas en nuestra mente que hay. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer este día? Tengo que llevar dinero a mi casa, tengo que llevar quizás víveres a mi hogar. El dinero no alcanza. No había ese tipo de preocupaciones. El mundo era perfecto. Pero por haberle dado lugar a Satanás, por haber establecido una conversación con Satanás, se nos ha sido quitada esa felicidad, esa alegría. Ahora estamos volviendo a los pies del Señor. Y en algún momento Él va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, va a aparecer nuevamente, perfecta, como ha sido un inicio. Pero ¿quiénes van a estar en ese lugar? Solo aquellos, aquellas hermanas, aquellos hermanos que han nacido de nuevo, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Los judíos decían de esta manera, Pablo, tú nos traes algo nuevo a nosotros, pero Dios ya ha hecho un pacto con nosotros y ahora traes un evangelio nuevo. A Nicodemo le hizo pensar bastante que Nicodemo le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Porque él se había dado cuenta de que no era suficiente ser hijo de Abraham, ser circuncidado, tener la ley, el Torah ahí en sus manos. Y le dijo, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Es necesario que nazcas una vez más.
Y ese nacer nosotros le conocemos como la salvación. Nuevamente está agasados de Dios. Lo que Dios quiere con nosotros, con cada uno de nosotros, es darnos una alegría que el mundo no da. Hay aflicciones en el mundo, hay dolores. A veces no vemos los dolores. Muchas veces no pensamos en los dolores de los demás, los dolores ajenos. Simplemente nos ponemos a pensar en nuestros dolores, nuestras circunstancias, nuestra economía, nuestro hogar, nuestra casa. Y Dios dice de esta manera, Jesucristo dijo de esta manera, en el mundo tendréis aflicción, con seguridad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíen. Luego de eso hace una promesa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay casas, hay lugar para ustedes. Pero aquí, mientras estén aquí en la tierra, va a haber aflicciones. Pero confíen, dice, confíen. A pesar de esa dificultad, a pesar de esa prueba, a pesar de las dolencias que tienes, ya sean físicas o espiritualmente, momentos en los cuales tú quieras decaer, Jesucristo dice, confíen, confiad. Yo he vencido, confiad. A los hermanos yo les decía, a los jovencitos les decía, no se aparten del Señor, no se aparten. Yo me acuerdo bastante del pastor Porfirio y se me quedó en la mente grabado eso, cuando decía, si estás bien, ven a la casa del Señor. Si estás mal, ven a la casa del Señor. Estés en la situación que te encuentres, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de preocupación, no dejes de venir a los pies del Señor, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu fe en Dios. Podemos muchas veces aconsejar nosotros de mala manera. Podemos aconsejar, puede ser que un hijo o una hija aconseje mal a su padre, o el padre aconseje mal a Dios. Pero Dios tiene un consejo muy bueno para cada uno de nosotros. Confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Y ustedes, si Él ha podido vencer al mundo, agarrados de Él, nosotros también podemos vencer. Confiados en Él, también podemos vencer. Si caminamos con Él, también podemos vencer. No sé qué me espera. No sé qué es lo que viene. No sé qué habrá más adelante. Pero yo sé que si no me suelto de la mano de Dios, Dios no se va a apartar de mí. Y Él va a suplir toda necesidad. Cualquier conflicto, cualquier dificultad que estemos llevando, Él la va a suplir. Él te va a decir, has creído en mí, aquí está. No has desfallecido, no has desmayado, aquí está. Tu fe has puesto en mí. Él oye a sus hijos. Él escucha la oración de cada uno de nosotros, pero quiere que confiemos en Él. Hermanos, hermanas, yo sé que cada uno de nosotros estamos pasando por dificultades. A pesar de la sonrisa que tenemos, a pesar de decirle, hermano, hermana, buenos días, buenas tardes, yo sé que tenemos dificultades, que tenemos preocupaciones, dolencias en nuestra vida, pero llevemos a los pies del Señor y digámosle, Padre, estoy aquí porque confío en ti, estoy en tu casa porque confío en ti, estoy aquí dentro de este lugar porque confío en ti, confío en tu palabra. Dios camina juntamente a nuestro lado en este desierto y Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar desamparado. Hermanos, hermanas, hay momentos en los cuales yo lloro en mi cuarto y le digo, Señor, ¿por qué me va mal? Le cuento a Dios y le digo, Señor, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué tengo esto en mi vida? ¿Por qué me duele? ¿Por qué lloro? Si tú estás conmigo, leo la palabra de Dios
Y hay momentos en los cuales ya no quiero leerlas. Y simplemente me arrodillo a los pies de Él y le digo, Señor, a pesar de todo lo que me viene, a pesar de todas las cosas que estoy pasando, Señor, yo quiero confiar en ti. Y empiezo a orarle, empiezo a hablar con Él. Y de por sí me salen lágrimas. Y en ese estado de comunión con el Señor, hay una voz que me tranquiliza y me dice, tranquilo, todo va a pasar, todo va a pasar. Y eso es, hermanos, lo que quiero traerles a ustedes, que se entreguen al Señor. Y así como muchos de los pastores que han orado y han dicho, Señor, aquí está mi dolencia, aquí está mi aflicción, Dios les ha dado esa palabra de aliento y les dice, tranquilo, este momento de prueba, este momento tan difícil que estás pasando, va a terminar. No te sientas así, no te sientas triste. Vayamos a los pies del Señor y digámosle, Padre bendito, quiero entregarte mi vida, quiero confiar en ti. Yo sé que esta semana he cometido errores, yo sé que esta semana he cometido faltas, pero quiero, Señor, arrepentirme de todo esto. Quiero confesar mis delitos, quiero entregarte a ti mi vida. Vayamos a los pies del Señor y digámosle todo esto. Padre,